Hermano y amigo, que Dios le bendiga, le agradecemos mucho por permitirnos llegar una vez más a su hogar. Le saludamos el hermano Hernán Cabrera y Pablo Barahona de Iglesia de Cristo, Rostro de Dios, aquí en Amatitlán. Y pues por medio del canal 93 de Servicable, tenemos el privilegio de llegar una vez más a su hogar. Queremos contarle que estamos platicando algunas situaciones de lo que es la comunión en casa durante este mes de noviembre. Y pues el tema que queremos plantear en esta mañana, para nosotros mañana, para usted no sé si es tarde o noche, le pusimos el mal gobierno. Fíjese que de eso es de lo que queremos platicar en este día y que creo que es importante. Ahora, ¿por qué razón? Porque la Biblia pone una orden, una instrucción de cómo debe de manejarse todo. Déjeme que comencemos platicando. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 3, dice: mas quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, mire, aquí empieza poniéndonos un orden. El orden está Dios en primer lugar, en segundo lugar es Cristo, en tercer lugar el hombre y en cuarto lugar es la mujer. Así es el orden bíblico. Y Efesios 5:23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces se da cuenta, hay un orden bíblico en ese sentido. El punto básico es que fíjese que cuando nosotros hablamos de un mal gobierno es donde lamentablemente se está distorsionando el orden que Dios ha establecido. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que una de las cosas que cuando se habla de gobierno, está hablando de algo que usted sí debe de considerar. Uno, Pedro dice, 1 Pedro creo que es 1 o 5:2, dice que nosotros que tenemos gobierno o autoridad sobre las ovejas, no lo tenemos que hacer de una manera injusta, no tenemos que lastimar a las ovejas. Eso se le dice a los pastores. A la par de eso, está diciendo también algo importante, y es el hecho de que cuando uno lo haga, que no sea por ganancia deshonesta. Es decir, que la motivación no sea a ver con qué me quedo yo. No, esa no debe ser la motivación. La motivación debe ser en que aprende a gobernar y tiene que hacer las cosas bien. Porque ahora regresemos al punto de casa. Está el esposo. Pero ¿cómo va a pensar él? A ver en qué me beneficio si yo mando en casa. Esa sería una tontería, ¿verdad? No, no puede ser así. Debe ser una etapa en la cual él lo hace por amor a su familia, buscando hacer lo mejor para el hogar. Pero no voy a hacer esto con ellos y yo algo distinto para mí. Eso es una manera incorrecta de trabajar. Entonces les repito, el orden empieza como Dios estableció. Dios, Cristo, hombre, mujer. Y cuando hay una situación como esas, obviamente es lo que nos viene a nosotros a hablar de un mal gobierno que se está levantando. Ahora, ¿por qué se está levantando? Porque mire, lamentablemente nosotros estamos viviendo un tiempo final, un tiempo en el cual en muchos lugares, desde hace mucho tiempo se empezó a manejar aspectos de igualdad de género. Por ejemplo, hace unos 100 años había países donde, por ejemplo, la mujer tenía prohibido votar y no estaba bien, donde la mujer no tenía los derechos como debería de tener. Incluso le digo, nuestro pastor general dice esto de que en Guatemala hace muchos años había una ley, que si por ejemplo había un problema de tipo sexual, de adulterio, venía el hombre, no había problema, pero una mujer caía en eso, tenía que ir a la cárcel. Fíjese, era una injusticia. Obviamente en los dos casos era pecado, pero a la mujer sí la acusaban y al hombre no. Eso era algo incorrecto, porque les repito, entonces es un menosprecio a la mujer, incluso dentro de la iglesia local, a veces se hace lo mismo, porque sabe que viene una iglesia y dice, bueno, este fin de semana vamos a hacer un día de talentos con las hermanas. ¿Cuál es el talento? A ver cómo cocinan. Y ese no es el único talento que tiene la mujer, porque la mujer puede ser buena servidora. Por ejemplo, se habla Febe, ¿verdad? La diaconisa, que el apóstol Pablo la reconoce. Y por favor, atiéndanme bien a tal hermano. Ahí está Aquila y su esposa Priscila, muy buenos para todo esto. Él empieza a hablar de una serie de cosas que, les repito, pueden causar algún tipo de desorden. Pero entonces es lo que usted y yo tenemos que evaluar para que no haya un desorden, no solo en su vida familiar, sino también a nivel de iglesia local. ¿Verdad, hermano? Creo que es importante.
Sí, hermano, digamos, con eso uno puede ver también con relación a este Elí, ¿verdad? Que Elí era el que estaba administrando, pero la casa de Dios, pero sus hijos estaban actuando mal en el templo en la noche, ¿verdad? Y en el día también, porque cuando llevaban las ofrendas, ellos venían y decían, bueno, yo lo que quiero lo mejor de la carne, y agarraban, y si no daban la instrucción, bueno, o me lo das, o yo lo agarro a la fuerza, pero es que ese no es el orden, se tenía que presentar primero la ofrenda para que se quemara delante de Dios, pero ellos menospreciaban las ofrendas, y el problema está que el papá no los reprendía por eso, y al final de cuentas murió. Fíjese que qué bueno que lo mencionó, porque mire, la Biblia es en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso número 5, dice que si alguno, dice, no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, ese es un problema que algunas personas tienen, porque efectivamente el problema de Eli quería gobernar la casa de Dios y no podía, quería cuidar, perdón, que así es como dice la Biblia, quería cuidar la casa de Dios y no podía gobernar ni siquiera su propio hogar. Y eso obviamente le causa el problemas y le causó problemas al pueblo, porque si no tenía autoridad en su propia casa, mucho menos iba a tener en la tarea que Dios lo había puesto. El punto es que entonces, miren, queremos ver nosotros una serie de ejemplos que hablan de un mal gobierno. Ahora, ¿por qué? Porque hay situaciones que en algún momento está mal. Pero entonces, si usted que tiene que cuidar su vida familiar, usted que tiene que ver las actitudes en la iglesia, tiene que evaluar esto, porque eso nos va a ayudar a todos. Comencemos entonces, mire, viene el libro de Isaías, dice capítulo 52, verso 5. Dice, y ahora dice, ¿qué hago? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová continuamente, y dice, es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces fíjese que vienen ellos, y lo que están, uno dice que de manera injusta los están llevando, pero el punto es que dice, los que en él se enseñorean los hacen aullar. Pero fíjese que dice, los que se enseñorean, ¿cómo lo hacen? Eso significa, el diccionario lo traduce como apoderarse, como dominar, como reinar, ser un tirano. A eso se refiere. Dice, los que son los que los dominan, los que son los que lo gobiernan, los que están a cargo de ellos son unos tiranos. Entonces, mire, aquí hay un problema grande, porque le repito, es donde usted y yo tenemos que empezar a evaluar eso. Porque lo primero que usted tiene que hacer es, muy bien, ¿cómo sabemos que es un mal gobierno? Eso, cuando la persona que está administrando, que está gobernando, lo que hizo es que se convirtió en un tirano. ¿Cómo hace? A base de miedo. Se recuerda, creo que es tercera de Juan, verso 9, donde está Diótrefes. El apóstol Juan dice, ¿saben qué? Yo le he enviado cartas a la iglesia, pero Diótrefes me está rechazando. Yo he enviado de mis delegados para que vayan a la iglesia. ¿Y qué hace Diótrefes? No los permite que lleguen a la iglesia. Y si alguno los recibe, también a ese lo saca. Mire la manera en que estaba gobernando, de una manera incorrecta, se enseñoreaba siendo un tirano. Y eso, hermano, es algo que en lo cual usted tiene que tener cuidado, porque ¿qué hace? Dice, los que se enseñorean de ellos los hacen aullar. Fíjese, ¿qué es lo que están haciendo? Los están haciendo gritar de dolor posiblemente. Hermano, y ese es un problema que en algún momento usted y yo tenemos que considerar, de que mire, usted como hijo de Dios debe de aprender a gobernar bien. ¿Cómo va a aprender a gobernar bien? Bajo el orden de Dios, bajo el conocimiento de Dios. Pero si es una persona, si haces tal cosa, te rompo la cara. No, ese no está administrando bien. Ese bajo la presión del miedo quiere volver a hacer que la gente le haga caso. Si usted no hace lo que yo le digo, le quito el privilegio. Mire, es una situación. No está bien, porque le repito, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Se convirtió en un tirano. Y eso nunca va a beneficiar a nuestro país, ni a nuestra iglesia, ni a nuestro hogar. Porque entonces, le repito,
Un día se le va a quitar el miedo, por ejemplo, al niño, que el papá lo ha tenido oprimido toda la vida. La aspiración del niño es: un día voy a ser grande y le voy a pegar a mi papá. Mire, está sembrando malicia en el corazón de su hijo por su actitud. Y eso puede hacer, pasa en la iglesia. ¿Termina qué? Peleando hasta con Dios. No, es que tuve problema con quién, con el pastor, con el encargado de esto, con el diácono, con el anciano de tal cosa. Y entonces se terminan peleando con Dios y ya no quieren ir jamás a una sola iglesia. ¿Por qué? Porque se enseñorearon de una manera incorrecta, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, en una oportunidad, me recuerdo cuando era pequeño de un caso, ¿verdad? Que la persona él era compadre de mi papá, pero resulta que él cuando tomaba, él llegaba y a quien encontraba enfrente pateaba al perro, le pegaba a los niños y de último remataba con la mujer. Entonces la situación era que él siempre que llegaba, el perro como podía se salía por un cerco y los niños a esconderse debajo de la cama. La única persona que no se podía esconder era la esposa y sufría los golpes. O sea, una forma de enseñorearse con tal de que la mujer no le dijera nada, porque había llegado tomado, él llegaba pegando primero. Es una forma de gobernar la casa equivocada. Y se da cuenta. Entonces, esa es una situación que, le repito, por eso hablamos de un mal gobierno. ¿Cómo es un mal gobierno? Cuando la gente todo lo hace con miedo y con amenazas. Si no haces lo que te digo, ahí atenete a lo que te voy a hacer. Meterle miedo. Da cuenta, si te quedas con un centavo, vas a ver lo que te... Si encuentro tal cosa, vas a ver. Mire, puro miedo. Puro miedo. Y como dice el hermano, al final se terminan escondiendo. Al final no hay amor. Y por eso, mire, hay un problema grande en la iglesia cristiana evangélica, de que hay gente, adultos, jóvenes, niños, que le tienen hasta miedo al pastor, porque la figura de autoridad que ellos conocieron siempre los ha tratado mal. Y creen que los van a tratar mal ahí también. Si le digo al pastor tal cosa, me va a pegar. No, no le tiene que pegar. Un pastor jamás debe hacer eso. Lo que tiene que hacer es guiar, aconsejar y decirle: usted puede hacer aquí, puede caminar tomando el lado derecho, el izquierdo, el centro, hacia atrás, pero usted escoja lo que quiere hacer. Lo único que uno puede hacer es darle consejo. Si usted va hacia atrás, las consecuencias son estas. Si va a la izquierda, las consecuencias son aquí. Si va a la derecha, esas son las consecuencias, pero usted decide que es su propia vida. Fíjese. Entonces, mire, el primer problema: ¿cómo es una manera incorrecta de gobernar? Cuando se hace por medio del miedo, ¿verdad? Cuando la persona se convirtió en un tirano. Miremos esta otra. Deuteronomio, capítulo 17, verso 17. Mire, esta me gustó mucho, porque dice en la versión Torres Amat: no tendrá, hablando de los reyes de Israel, no tendrá un número excesivo de mujeres, que con halagos se enseñoreen de su corazón, ni tesoros inmensos de oro y plata. Entonces, fíjese, ¿cuál es el otro problema por el cual viene un mal gobierno? Porque dice que hay mujeres que dice que lo que van a hacer, que con halagos van a enseñorearse de su corazón. Halago. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, el diccionario de la Real Academia Española lo dice que alguien que da muestras de afecto y que le da, tiene actitudes que para uno son gratas. Va caminando, le tiraron la alfombra, ¿verdad? Como hicieron con Jesús. A Jesús, recuerde, le tiraron mantos, le tiraban palmas y todo. Viene una persona, usted puede ver en películas que adelante va uno tirando flores o tirando pétalos de rosas, ¿para qué? Porque ahí va la persona. No, hombre, ¿ah? Palmas, sí, pues ahí está un negro ahí con esa cuestión. No, eso no, era en la época antigua. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y dice: ¿qué es lo que hace entonces cuando alguien dice, cómo se enseñorean? En este caso, con halagos. Y el halago puede hablarse también como adulación, como decirle a alguien interesadamente cosas que le agradan. Ah, nadie como usted. Y ahí es donde podemos empezar a ver un mal gobierno. ¿Por qué? Porque fíjese que la persona está recibiendo algo que desea. Por ejemplo, hablamos en este caso de aquel hombre llamado Herodes, que dijeron: voz de Dios y no de hombre es esta. Sí, dijo él, le gustaron los halagos y se murió. Mire, pero entonces, ¿cuál es el peligro? Que la persona que se enseñorean de él es con halagos. Es que mire, si a usted lo pusieran de jefe,
ahí sí funcionarían las cosas. Lo están halagando para que usted agarre el gobierno cuando usted no es la persona indicada. Es que mire, si usted fuera el pastor, por eso se causan las divisiones. Porque hermano, usted predica mejor que todos los que están aquí en la iglesia. Lo halagaron, sí, dijo el otro, ¿verdad? Le pasó lo mismo que Luzbel y pum, mire, causó problemas. ¿Cómo él le pasó a Salomón? Mire, ahí dice un número excesivo de mujeres, 1000 mujeres, 1000 problemas. Porque cada una de ellas, le llegaba una, qué bonito te miras Salomón con esa chumpa roja que te pusiste. Llegaba otra, qué feo te miras con esa roja, ponete mejor una verde. Sí, decía, se ponía la verde, no, tan feo te miras, ponete una azul. Mire, ya no se vestía. Lo mismo era con las decisiones. Mire, siempre que pasaba eso, él cometía grandes errores. Por eso dice la Biblia que en el caso de Salomón, cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y eso que él había hablado con Dios en 2 oportunidades. Fíjese. Entonces, mire, ¿cuál es el gran peligro que hay? Que la gente, no dejemos a un lado el concepto mujer, que la gente con halagos le quiere decir que usted es mejor que todos los demás. Porque si usted se lo cree, entonces usted va a cometer grandes errores. ¿Verdad, hermano? Vamos con Salomón, él pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. ¿Verdad? Tal vez él hubiera podido pedirle también a Dios que le diera sabiduría para que él pudiera gobernar su hogar. Porque él con ese problema de que era rey, él podía pedir lo que quisiera y nadie le decía nada. Y entonces él con esas 1000 mujeres tuvo problemas porque 1000 ídolos distintos dentro de la casa de Dios. Qué horrible, porque a consecuencia de esos pecados, más adelante, él aunque escribe y está triste ahí cuando habla Proverbios y Eclesiastés, ¿verdad? Después sus hijos también tuvieron problemas, pero él cometió ese error. Y estaba en la Biblia, si la Biblia decía en el inicio, en el Pentateuco, que no tenía que tener muchas mujeres. Y entonces él definitivamente, cuando no se apegó a las directrices de Dios, él falló. Y ese es un problema, pero se recuerda. Mire, aquí hay otro ejemplo que ahorita me recordé. Fíjese que el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, es verso 17. Habla ¿cuál es? De Joiada, que él tuvo a Joás, precisamente. Entonces, él lo guió desde que era bebé y todo iba bien. Pero dice, pero después de la muerte del sacerdote, fíjese que lamentablemente el proceso de vida murió el sacerdote Joiada, y dice, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y dice que él los escuchó. Bueno, dirá usted, se inclinaron, no es mayor cosa, pero fíjese que el concepto que habla de eso realmente está diciendo que lo que ellos hicieron es que lo empezaron a halagar. Otra Biblia dice que le empezaron a rendir homenaje, se postraron ante el rey. Fíjese, otra Biblia dice, por ejemplo, que le persuadieron, empezaron a darle malos consejos, le hicieron exigencias y él accedió a ellas. El punto es que fíjese que vinieron ellos y le empezaron a decir a cada rato tal cosa, tal otra, y vino él y creyó que era lo correcto. Y cuando él hizo eso, lamentablemente, le digo, como vinieron ellos y lo empezaron a adular, ahora ya no está Joiada, ahora tú eres el de la decisión, ahora tú deberías ser, mire, y le empezaron a decir, si eres inteligente, por algo eres el rey, saber qué cosas no le decían. Entonces, ¿sabe qué ocurre? Con esos halagos que le dieron, él se desvió y se alejó de Dios. Y eso le puede pasar a hablemos un varón en casa. Porque le pueden decir, no hombre, mire usted que es el jefe de hogar, usted debería ser aquí, usted es inteligente, usted haga así con sus hijos, haga así con su esposa, y empieza él y lo pueden envolver y él se puede equivocar. Y en la iglesia también. En la iglesia también, porque le repito, nosotros tenemos que ver la manera triple, hogar, trabajo, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia lo empezaron a halagar también. Entonces él cree lo que le están diciendo, y eso es lo que le pasó a Luzbel. Porque cuando se habla del nacimiento de Luzbel, ¿quién como Luzbel?
¿verdad? Hasta los cantos, los tamboriles, todo lo que pasó, bonito, pero le metieron algo y se empezó a hinchar y después dijo, yo seré semejante a Dios. Mire, escuchó los halagos que no tendría que haber escuchado y ahí está despeñándose poco a poco, ¿verdad, hermano? Sí, bueno, con eso de la adulación, uno se puede dar cuenta con eso también con los vendedores, ellos son muy aduladores. Digamos, cuando venden, digamos, están vendiendo tela, uno quiere comprar para su traje. Mire, este es príncipe de Gales, le dicen a uno. Mire, con esto usted se va a ver como un rey. Y sí dice uno y puede caer y compra el más caro y tal vez no era lo más adecuado, ¿verdad? Otros que cuando llega el patojo a la tienda y le dice, mire, fíjese que, mire esos zapatos tan bonitos y se terminan parecer es puro Brad Pitt. Y entonces el otro se lo cree, ¿verdad? Porque lo están adulando. Y para comprando algo caro y que tal vez no le va a servir. Exacto. Sí, y es cierto, mi cuñado me contaba eso él trabajó en un almacén y dice que ahorita época de fin de año, que la gente anda haciendo compras, ¿verdad? Por fin de año, y llegaban esas vacacionistas, como eso le significa comisión, llegaba un patojo que era tímido, mira, una camisa, quiere, le ponían una grande, color feo, ahí bien papito, te miras bien bonito, que no sé qué, y le empiezan a echar flores, y como el otro es tímido, entonces que el otro de eso se sentía ya halagado y cabal compraba algo que estaba feo. Y como ya no hay devolución, ¿verdad? Mire, se da cuenta, usted debe tener cuidado, porque le repito, el halago es peligroso. Ahora, ¿cómo sigue eso? Mire, viene la Biblia en Proverbios 2:16 y habla, dice, serás librado de la mujer extraña. También dice, de la ajena que halaga con sus palabras. Entonces, mire, hay una cuestión, porque fíjese que, recuerde, estamos hablando de un mal gobierno, y el mal gobierno es que muchas mujeres se iban a halagar, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer? Se iban a enseñorear. ¿Cómo se van a enseñorear? Fíjese que viene, se puede traducir ahí como lisonja. Vinieron ellos y empezaron a decirle cosas que en algún momento no son ciertas. Es que, mire, se recuerda Tértulo, así le dijo cuando llegaron al juicio. Mira, le dijo al gobernante, no recuerdo quién era el gobernante, como gracias a ti gozamos de paz, y le empezó a decir un montón de cosas. Entonces, pero mire, por eso se habla la famosa pláticas entre muchos, tertulias, de ahí se deriva, de Tértulo. Entonces, fíjese, ¿qué ocurre? Viene una persona y dice, es que mire, gracias a usted, como usted es el gobernante, usted es aquí, es ahí, y le empezó a decir de todo, pero ahí de una manera lisonjera. No estaba bien. Entonces vino y empezó a acusar, pero para no quitarte tu tiempo, mira, este hombre es una plaga, y le empezó a hablar un montón de cosas en contra del apóstol Pablo. Entonces vino el apóstol Pablo y tranquilo, no dijo nada. Cuando al apóstol Pablo le dieron, bueno, el micrófono, pues, tu defensa. Me da gusto presentarme delante de ti porque tú conoces las costumbres de los judíos y las controversias que tenemos. Así que, así con gusto haré mi defensa, mira, nada de halagar, sino diciendo, como tú ya sabes cómo son las cosas, no te dejes impresionar por este hipócrita. Así hubiera dicho yo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo era más fino. Entonces viene él y dice, mira, así es la cuestión. Y empieza a decir, cuenta todo lo que le ocurrió, pero le repito, así dice ahí, mire, ¿qué es lo que hace? La mujer ajena que halaga con sus palabras, dice que es suave, es decir, empieza a hablar palabras tan suaves que lo que hacen es que ablandan a la persona. Y al final termina cediendo a lo que no debería de ceder. Esa es la manera en la que lamentablemente viene, incluso fíjese que cuando se habla de halagar, se habla de apartar. Como les repito, lo ablandaron, la persona se apartó de hacer aquello que sabía el que estaba bien. Mire, esa es la manera en que algunos llegan. Mire, usted sabe que, no, yo no hice las cosas bien, pero mire, yo vengo de lejos, hágame el favor, y total, mire, buscando ablandar a la otra persona para que ceda. Y obtienen lo que deseaban. ¿Por qué? Porque el otro se dejó influenciar por medio de halagos. Y es lo que usted debe tener el cuidado, ¿verdad, hermano? Como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el simple todo lo cree. Entonces se acerca a la mujer extraña y le empieza a decir cosas.
Mira que a mí me gustaría tener un hijo con los ojos como los tuyos, porque tu voz es muy bonita, como que fuera de locutor y le empieza a decir cosas, ¿verdad? Y el otro todo se lo va creyendo y al final cae, ¿verdad? Y todo porque es una adulación y él no se da cuenta ni en qué momento se envolvió en eso y cayó en algún error. Ajá. Fíjate, pero entonces mire, es un peligro grande que hay, le repito, el halago, porque hay otro texto que vamos a ver, Ezequiel 33:31, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Eran oidores, pero no hacedores de la palabra, dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces, fíjese, van a venir como que si fuera pueblo de Dios. Van a venir y se sentarán, escucharán. Pero después lo que van a hacer es empezar a halagar. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos iba en pos de la avaricia. Entonces su objetivo no era aprender hablando de Dios, sino su objetivo era ver si obtienen un beneficio. Es que mire, yo lo vine a ver a usted porque dicen que usted es el mejor médico de nuestro país y que dice que usted hace obra social, lo que no quiere es que le cobren, ¿verdad? Lo está, ya lo empezó a halagar para eso, porque busca un beneficio. Dicen que usted es un gran técnico en no sé qué, en tal profesión, usted es un gran mecánico, usted sabe todo y que usted cobra bien barato, quiere que le cobre barato o que no le cobre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo llegan? Entonces ahí es lo que usted debe tener el cuidado para esa situación. Miremos otra. Isaías capítulo 3, verso número 12. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. Y dice, y mujeres se enseñorearon de él. Fíjese, ahora, ¿cómo viene otra vez? Este es otro mal gobierno, porque el complemento dice, pueblo mío, los que te guían, los que se enseñorearon eran las mujeres. Dice, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, mire, aquí hay una cuestión delicada, porque ¿sabe qué es lo que se dice? ¿Cómo es que ellos están obteniendo y llevan a cabo un mal gobierno? Engañando. Ahora, ¿cómo engañando? La Biblia lo traduce en el concepto del hebreo es descarriar. Usted sabe lo que va un tren, ahí tiene su línea fija. De repente está mal, se descarriló, se salió del donde iba y ya no pudo hacer nada. Errar, fíjese, extraviar, así es como se puede decir también. Y se dice otra palabra, remolonear, pero esa no me recuerdo ahorita qué significa. El punto es que, mire, dice que los hacen vacilar. Ahora, ¿por qué? Porque ahora que los que te guían te hicieron vacilar, es decir, lo dejaron así inquieto de si lo hago o no lo hago. Le pusieron dudas. ¿Cómo es que se genera un mal gobierno? Lamentablemente, es que a través de lo que están haciendo, su mala guianza, extravían a la gente del verdadero camino. Y eso es un peligro grande, donde usted debe tener el cuidado. Porque le repito, en ese sentido, viene alguien y pueden con mucha facilidad desviar a alguien. Si lo miramos a nivel laboral, una persona que fue engañada por alguien ahí en la misma empresa y participó de un robo o un soborno. A nivel de iglesia hablemos, donde viene una persona y lo engañan, precisamente lo descarriaron, donde le cuentan, es que mire aquí en esta iglesia, donde usted se congrega, dice, ahí hay problemas, el problema está con el hermano que es aquí, es así, y le empiezan a contar solo cosas malas. Entonces yo por eso ya no quiero venir y le cuento a usted para que usted no venga. Sí, dice el otro, escuchó, ni investigó, se fue de la iglesia y el otro sigue ahí todavía, sacando gente. ¿Se da cuenta del peligro que hay? ¿Cómo es que entonces enseñorean mal de alguien? Con un engaño, que lo que hace es que los hace extraviar, porque los convierte en vagabundos, no tienen prácticamente morada, no tienen objetivos de a dónde van, no tienen, como dice la Biblia, Jesús sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, enfiló su rostro a Jerusalén. Él sabía de dónde venía la preexistencia y sabía cuáles eran las glorias que habrían de venir. Pero el punto es que estos no saben nada de eso, y como no saben cuál es el problema, no hicieron nada bueno. ¿Se da cuenta el peligro grave que tenemos?
Y es lo que usted tiene que tener el cuidado, que no lo engañen. Porque le repito, una mala manera de gobernar es el engaño. ¿Sabe otro? Ahorita que le doy el tiempo al hermano Hernán, pero me recordé. ¿Cómo lo engañan? Es que mira, si haces tal cosa, a tu abuelita le puede dar un infarto al corazón. La abuelita ni sabe. Entonces, como lo tienen con engaño, el otro no hace tal cosa. Es que si haces tal cosa, puede ser que tu papá hasta se nos muera. Mejor no lo hagas. Lo tienen así, con engaño, para que haga o para que no haga algo. Mire, una mala manera de gobernar. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano, en el tiempo de Jeremías, él profetizaba y le decía a la gente que Babilonia iba a destruir Jerusalén y que durante 70 años se iban a ir de esclavos, y entonces que ellos tenían que rendirse y que se fueran para allá. Pero habían falsos profetas que le decían al pueblo que eso no iba a pasar, que iba a haber paz en esa ciudad y que de aquí a 2 años Babilonia iba a ser destruida y que entonces no había ningún problema. Y entonces la gente le creyó a los falsos profetas y al final la gente de Jerusalén fue sitiada y los destruyeron. Ahí dice, ¿y dónde están los que os decían? Le dice el profeta, ¿verdad? ¿Dónde están los que le decían que hay paz? ¿Dónde están los que decían que Babilonia, mire, si Babilonia en ese momento era el imperio mundial, ¿cómo iba a ser destruido? Dios lo iba a hacer, pero no era el momento. El punto es que, mire, el engaño. Y esa es una mala manera de gobernar. Porque dice, si no comes tal cosa, el viejo te va a venir y te va a llevar, ¿verdad? Mira, si te portas mal, ahí le vamos a decir al policía, le vamos a decir al pastor, le vamos a decir al no sé quién, para que te regañe. Y no, mire, con engaño. Usted no puede hacer tal cosa. Si haces tal cosa, te compro tal y no le va a comprar. Es pura mentira. Nunca debe hacer las cosas usted de esa forma. Usted debe ser íntegro en su manera de hablar. Porque si usted hace las cosas bien, va a ser de bendición, fuente de bendición para muchos. Pero le repito, ¿cuál es el problema? Aquí dice, el mal gobierno, el engañar. Si alguien viene y todo el tiempo engañando y engañando y engañando, pues en algún momento se va a hacer evidente. Y lamentablemente eso va a causar grandes conflictos. Fíjese. Ay, Dios. Mire esta cuestión. No, avancemos mejor después, miremos Salmo 19, verso número 13. Mire, dice el salmista, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, mire, hay una manera en la que la gente puede estar gobernando o está siendo gobernado, como cuando es soberbio. Lo mismo es sinónimos, altanería, soberbia, orgullo. Las tres ahí van relacionadas. El punto es, ¿qué es lo que nos puede gobernar a usted y a mí, hermano? El orgullo. Pongámoslo así en palabras sencillas. Puro orgullo. ¿Por qué hace las cosas? Por orgullo. ¿Tiene problemas? ¿Por qué no cuenta su problema? Por orgullo. Porque, como dicen, ¿qué va a decir la prensa? Nadie se entera, solo usted. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que lamentablemente esa es la actitud con la cual están haciendo las cosas, que no es la correcta. Mire, uno de los grandes conflictos que toda la gente puede ver en su vida está en ese sentido, en que lamentablemente viene alguien y un orgulloso. Ejemplo, Nabucodonosor. Mire, este hombre era muy bueno en muchos aspectos, pero de las cosas que él construyó fue los jardines. Mire, en el del tiempo antiguo, cuando uno estudia, le hablaban las 7 maravillas del mundo antiguo. Uno era el Coloso de Rodas, las pirámides, ¿verdad? Dentro de esas estaba precisamente los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Diana o Artemis, algo así, no me recuerdo los otros. La muralla china, ahí van 5, los otros no me recuerdo. Pero el punto es que, mire, era conocida hasta el tiempo actual de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Quién lo construyó? Nabucodonosor. ¿Qué hizo? Los jardines colgantes. ¿Qué hizo? Saber, pero mire, qué obra de arquitectura. Jardines colgantes no era agarrar una plantita y ponerla ahí con un pedazo de pita o
o de alambre, no. Él sabe qué diseños hizo, una cosa hermosísima, pero era lo más hermoso que había en ese tiempo. Entonces de repente él, cuando andaba paseando, dijo, y no es esta Babilonia la cual yo, dice él, edifiqué para mi propia gloria. Y en ese momento fue echado a las bestias. ¿Por qué? Porque había orgullo. Y eso, les repito, es algo que nos puede causar grandes problemas a todos nosotros. Porque mire, dentro de los conflictos que una persona podría tener en algún momento, está precisamente el que hace algo para demostrar que sí puede. Que no, ¿qué hizo aquel? Compró, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué hizo aquel? Ayunó, ¿cuánto? 5 días. Yo voy a demostrarle que puedo más, voy a ayunar 6. ¿Qué hizo Jesús? Ayunó 40 días, yo voy a ayunar 41. No lo hace por buscar de Dios, sino por orgullo, para mostrar que puede hacer más. Y eso es un gran peligro, ¿verdad, hermano? Hermano, con eso de la soberbia es bien delicado. Ajá. Había aquel rey que había sido prosperado porque buscaba de Dios. En un momento determinado, él se le ocurrió ir a incensar adentro del templo y los sacerdotes se le pusieron enfrente y le dijeron, esto no lo puedes hacer. Pero como era el rey, él lo quería hacer. La realidad es de que paró leproso, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Por soberbio. Él quería hasta usurpar una función que no le correspondía. Y ese es un problema grande, porque efectivamente, mire, era tan bueno, porque dice que en todo lo que hacía, en todo tenía éxito. Entonces, si puedo hacer esto, puedo hacer esto también. Ese es el problema de la persona que se vuelve soberbia, orgullosa, de que como ha hecho las cosas bien, ¿qué hizo? Era buen mecánico, era bueno para pintar, era bueno para cortar madera, ahora cree que es bueno para también paramédico, y eso sí no sabe nada. Pero como es bueno para otras cosas, quiere mostrar que también puede hacer lo que los demás no. Y ese es el peligro del orgullo. Mire, el orgullo, ¿sabe cuál es el problema? De que nos va bien. Entonces, mire, la persona que no ha tenido fracasos se convierte en orgulloso. Pero cuando usted se recuerda que quiso poner su trampita y el primer día ya había perdido, ya no es orgulloso uno. Cuando usted viene y recuerda que cuando era estudiante, usted jamás fue abanderado, ya no es orgulloso uno, ¿verdad? Cuando uno empieza a evaluar realmente nuestro origen, porque mire, ¿qué hace orgullosa a una persona? Hablábamos hace días, unos por dinero, otros por el apellido, otros porque tienen una buena profesión, y eso, hermano, al final no es mayor cosa. Pero, le repito, esa es una forma del peligrosa, porque quien sea gobernado por el orgullo, no quiere demostrar que se esté equivocado. Por eso hay una frase famosa que dice, la regla número 1 de la empresa es, el jefe siempre tiene la razón. Y regla número 2, si el jefe se equivoca, lea la regla 1, el jefe siempre tiene la razón. Orgullo, no querer reconocer que necesita aprender. Y Jesús decía lo contrario, ustedes vean a todos los demás como superiores o mayores que ustedes mismos. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Hacerse el menor y ser servidor de ellos. Ese ya es un hombre con humildad. Pero mire, solo recuerde el apóstol Pedro fue el que llegó a la casa de Cornelio. Solo llegó y lo vio Cornelio, hasta se arrodilló para adorarlo. Cualquiera hubiera dicho, qué bueno que Dios le dijo que me hiciera eso. Y él dijo, no hagas eso. Yo también soy hombre como tú. Yo también soy hombre y vine aquí porque Dios me dijo. Pero mejor decirme por qué me mandaste a traer. Y le contó, pero vea la situación, orgullo, peligro grande, ¿verdad, hermano? Bueno, con relación también a este Salmo 19:13 que dice que no se enseñoreen de mí, ¿verdad? Ajá. Las soberbias, la realidad es de que cuando David todavía no era rey, el rey Saúl era un hombre soberbio, alguien que no entendía razones, alguien que él decía lo que se hacía y así era aunque estuviera equivocado. Sí. Cuando él dijo en un momento determinado, nadie come Ajá. si no es maldito, ¿verdad? Y el que coma, pues había sentencia de muerte. Y resulta que su hijo comió.
comió miel, pero él no había escuchado lo que él había dicho. La realidad es que él quería matar a su hijo. Pero como él era soberbio, él dijo, no, yo ya dije, y entonces aunque sea mi hijo que se muera. ¿Por qué no reconoció en ese momentito, verdad? De que él se había equivocado con esa decisión, porque la gente desfallecía por no comer y así iba a la guerra. Eso no era correcto. Mi mamá me decía cuando iba a la universidad, come bien para que estés atento a la... ¿Verdad? Porque si no, uno como que le empieza a dar sueño, ¿verdad? Que iba a comer. Sí, entonces la realidad es de que este Saúl era un hombre soberbio y esa era como una oración de David, que no se enseñoreen de mí, ¿verdad? Esa clase de gente. Pero qué bonito, porque realmente eso ocurre, hermano. Mire, hay personas, mire, estos casos pasan en cualquier lugar del mundo. Viene un padre de familia, fíjese, le cuenta, su hija anda con un muchacho. ¿Y qué pasó? La embarazó. Ah, eso jamás ha pasado en mi hogar. Bien ha pasado, ustedes no lo hizo, pero su prima, su tía, su abuelita, lo mismo hicieron. Pero como uno dice, yo jamás voy a dejar que eso ocurra en mi casa, es lamentable y es doloroso, pero no puede vivir con orgullo. Ahora, digamos a tal cosa, mire, ¿por qué se casan antes de que se note el embarazo? ¿Verdad? Puro orgullo, para no demostrar que se equivocaron. Aunque no fueron ellos, no fueron los padres, pero vea la actitud que a veces uno tiene. ¿Por qué no decir me equivoqué? Esa es la forma más sencilla. Mire, cabal, como decía el hermano, cuando llega el profeta y le dice al rey David, fíjate que había un hombre, tenía como 1000 ovejas, y a la par tenía a su vecino con una sola oveja. Entonces, fíjate que pasó esto, y él le empezó a contar, David enojado, ese hombre es digno de muerte, hay que matarlo, pero antes que lo maten, que pague 4 tantos. Ese hombre eres tú. Lo desarmó. Él era el rey. Si hubiera sido orgulloso, mátenlo, que no me acuse. Pero no. ¿Qué hizo David? Tomó una actitud de humildad. Es cierto, yo he pecado, dice. Es cierto. Mire, porque tal vez alguien quería hacer algo, a defender al rey. No, dijo, déjenlo. Es cierto, yo pequé. Y él le dice, Dios también, como conoce tu corazón, porque recuerde, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, Dios también remitió tu pecado. Pero por lo que hiciste, ese niño morirá. Mire, pero vea cómo cambió él de actitud, no de orgullo, sino de humildad. Incluso cuando su hijo Absalón estaba queriendo tomar el reino, vino él y para evitar la pelea, salió, iba por el monte, dice, llorando, descalzo, se echó arena, iba, y mire, era en silicio, en luto, un dolor, imagínese el dolor de saber que su propio hijo lo quiere matar. Iba llorando, era normal. Pero mientras él iba ahí llorando, un hombre, creo que era Simei, ¿verdad? Vino y agarraba piedras, agarraba tierra y se le echaba. Hombre sanguinario, así te paga Jehová porque por lo que le hiciste a la casa de Saúl, y él nunca hizo eso contra Saúl. Entonces vino un general que iba, dame permiso, y una sola y le arrancó la cabeza a y saber qué más dijo. Y viene David. Mire, si hubiera sido orgulloso, una y nada más, le dijo. Pero no, déjalo. Tal vez Dios lo envió para que me maldiga. Mire, ¿quién va a tener esa actitud? Teniendo la gente que lo podía defender, porque el otro le dijo, dame permiso y lo mato. Y cuando entró de regreso David, que atravesó el Jordán, el primero que llega fue Simei. Y cuando lo ve el general, otra vez, mira quién viene aquí, ahora sí otra vez, mire, lo mato. No, le digo, déjalo. Y lo perdonó. Yo no sé cómo hubiera hecho usted, pero eso lo hizo David, porque él no era orgulloso. Porque incluso él mismo dice, no hombre, si yo no era nada, a mí detrás de las ovejas me tomó el Señor y me puso como príncipe de su pueblo. Nunca olvidó su origen. El problema del orgulloso es que no quiere reconocer lo que fue antes, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, que es, digamos, también en la palabra de Dios habla del diablo, ¿verdad? Que el diablo tuvo ese problema de la soberbia. Por eso, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios. Imagínense lo que el diablo dijo cuando no había caído, ¿verdad?
Pero en ese momentito él empezó a caer, cuando se enalteció su corazón y se quiso poner semejante a Dios junto a los... Bueno, voy a leer la cita, hermano. Sí. Está en Ezequiel 28. Dice, así dice Adonai Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. La realidad es de que cuando él dijo eso, Dios lo derribó. Entonces uno tiene que ver que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y nosotros no tenemos que ser altivos, porque a Dios eso no le agrada. Mire, aquí hay otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de un mal gobierno. Salmo 119, 133 es el verso. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora fíjese, él habla de iniquidad. Recuerde que en la Biblia hay 3 niveles de pecado. La transgresión, cuando alguien viene y hace algo, pero no está consciente porque, por ejemplo, falta conocimiento. Dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Por ignorancia hizo transgresión. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, le es tomado o se le cuenta como un pecado. Sabe que no tiene que robar y está robando. Sabe que no tiene que matar y está matando. Ese es pecado porque lo hace con conocimiento. Pero el tercer nivel de pecado es la iniquidad. Y fíjate que la iniquidad es lo que la gente lo hace voluntariamente, pero lo hace con el propósito de pelear contra Dios o contra alguien. Por ejemplo, Esaú fue, ¿verdad?, el hermano de Jacob. Viene y él oyó cuando su papá le dijo, mira, Jacob, como su hermano lo quería matar, vamos a evitar que te mate tu hermano, andate allá donde tu tío Labán. Y si te vas a casar, que era soltero, casate con una de sus hijas, de sus primas, de sus sobrinas, que alguien que sea del mismo pensamiento cristiano. Un cristiano se casa con una cristiana, así es, para que sea un yugo correcto y no yugo desigual. Y le empezó a explicar cómo es el pensamiento en relación a eso. Y entonces vino Esaú y escuchó, ve pues, a mi papá no le gustan las cananeas. Entonces dice que tomó a 2 mujeres, Judith y Basemat, y dice que ellas fueron amargura de espíritu para sus papás. Ahora, ¿por qué? Porque para él eso era una iniquidad. ¿Qué es lo que no le gusta a mi papá? Las cananeas. 2 de esas, no una, 2 me consigo. Esa es una actitud de iniquidad en relación con otra persona. Pero cuando se hace en contra de Dios es cuando alguien voluntariamente sabe que con eso va a causar dolor y voluntariamente lo hace. Ese es el problema de la iniquidad, fíjese. Pero la iniquidad se traduce precisamente como injusticia, como maldad, como violencia también se puede traducir. Y eso, les repito, él dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces hablemos algo. Dice, ninguna injusticia se enseñoree de mí. ¿Cuál es el problema? Que la gente sabe que si hace una injusticia no estaría bien, pero voluntariamente le hace injusticia. Mire, ahorita estamos llegando a fin de año y la ley establece, por ejemplo, que un trabajador por decreto tiene el famoso aguinaldo. No sé cuánto tiempo tiene que lo establecieron, pero un salario al año por el año completo de trabajo, si no es proporcional. Y esa, como le llaman, irrenunciable, le llaman a ese tipo de prestación, donde usted no puede decir yo no lo quiero, no, esa la ley dice, lo tiene que, ¿quién va a decir no quiero el dinero, verdad? Pero el punto es que voluntariamente viene la persona y lo tiene que recibir, o no lo quiere, pero lo debe recibir porque es la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, teniendo ingresos, que es el propietario del negocio, no quiere dar el aguinaldo? Eso se convierte en una iniquidad, porque con conocimiento y voluntariamente no lo quiere aplicar. Y eso es lo que pasa también cuando viene una persona, y si lo hablamos a nivel de casa, viene un hijo, por ejemplo, y el papá le dice no hagas tal cosa, voluntariamente hace tal cosa, lo contrario, eso se convierte en una iniquidad. Y es lo que dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque ahí está tomando actitudes de injusticia, actitudes de maldad y hasta de violencia. Mire el peligro grande que hay, ¿verdad? Sí, hermano. Fíjese que en este Salmo 119, 133, hermano, en el primer párrafo dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y entonces el Salmo 1
empieza a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces uno tiene que pedirle a Dios que le ordene sus pasos, para que no andar en cosas que a Dios no le agradan, y de esa manera uno va a ser librado de que sea enseñoreado por la iniquidad, ¿verdad? Porque uno está guardando su palabra. Y ahí viene la iniquidad por lo que usted dice Salmo 1, porque es de bienaventurado el que no anduvo en consejo. Entonces, mire, ¿cómo es? ¿Por qué hace cosas mal? Porque le dieron un mal consejo. ¿Qué más hizo? El camino de pecadores, ¿verdad? Primero la transgresión, segundo el camino, que es el pecado. Pero de ahí sí a escarnecedores, los que voluntariamente hacen algo en contra de Dios para lastimar a alguien. Lo que hicieron con Jesús. Los escarnecedores le pegaban y le decían, profetízanos y dinos quién te pegó, y se burlaban de él. Ese es lo que hacen la iniquidad, mire, donde voluntariamente hacen algo para pelear con Dios. Es lo que hace una persona, donde, mire, tuvo un problema, le echan la culpa a Dios. Es que todo es culpa de Dios. ¿Y por qué es culpa de Dios? Si Él es el que tomó la decisión. Y eso, mire, son errores, dice. ¿Y por qué Dios permite que haya problemas en el mundo? Sencillo, porque la gente tomó una mala decisión. Es que ya vio el atentado, es que ya vio esto, ya vio tal cosa. Sí, exacto, porque la gente escoge mal. Mire que tal accidente y que en tal carretera, un accidente y se embarrancó un bus, malas decisiones. El piloto sabía que estaba malo. Uno recargó el bus, segundo iba manejando rápido y tercero no tenía ni buenos frenos. Se estaba exponiendo, malas decisiones. No era el problema de Dios, era que no querían darle mantenimiento al vehículo y exponían la vida de cualquier persona. Entonces, o está borracho, como dice el hermano, mire, le dieron el vehículo al borracho y otro peligro. ¿Por qué va a ser culpable Dios si ellos son los que decidieron? Y es lo que dice, ninguna iniquidad se enseñoree de mí, porque entonces está diciendo, ninguna cosa que yo haga que no sea algo violento, que me haga enemigo de Dios, porque ese es el problema de la iniquidad, que hace precisamente que la persona se aleje de Dios. Fíjese, mire, hay otra cuestión, déjeme, vamos a ver, es que tenemos ahí, miremos Proverbios, capítulo 22, verso número 7, fíjese que dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, mire, aquí hay una cuestión. ¿Por qué puede haber un mal gobierno? Porque el rico es el que está gobernando. Dice, se enseñorea de los pobres. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, hay un punto donde, y lamentablemente eso se da en países como Guatemala, donde viene la gente y se vuelve un conflicto. Es que los ricos y los pobres. Es que los ricos deberían de quitarle y darle a los pobres. No, la Biblia dice algo importante. A los pobres siempre los tendréis. Ahora la pregunta es, ¿por qué es pobre? 1, porque no honra a Dios. 2, porque le gusta todo gratis. 3, porque no le gusta trabajar. Y esos, mire, solo ahí ya tiene problemas. Pide prestado y no paga. Entonces, mire, se levanta a las 11 de la mañana, no hombre, ya perdió. Ese es el problema. ¿Por qué dice el rico se enseñorea del pobre? Ese es un mal gobierno, porque lo están pensando en base a que él tiene dinero, y eso no es correcto. Porque en realidad el gobierno no debe ser en base a los bienes que posee alguien. Por eso viene ¿quién es Santiago? Dice, miren, hay una iglesia, entraron 2 personas, un hombre que es rico, anda con un anillo grandote, con una gran cadena, con unas grandes esclavas y muy bonita ropa. Ven, siéntate en primera fila. Y el otro, que es pobrecito y hasta descalzo, quédate parado atrás, no sea que te robes algo. Discriminación. Y ese es un problema grave que hay, que lamentablemente la gente se deja impresionar por las riquezas de otro. Ahora, el punto es, ¿ese fue buen trabajador o fue bueno para robar? ¿O recibió una buena herencia también? Mira, hay distintas maneras de ser rico. El punto es que viene la persona y le repito, esa no debe ser una manera correcta, porque a este como tiene dinero puede hacer las cosas bien. Eso no significa que él sea bueno. ¿No será que tiene buenos administradores? Él solo puso eso, puso a gente a trabajar y esos son los buenos.
En una empresa, mire, el dueño hace su tarea muy bien, pero requiere tener buenos vendedores. Si tiene mal vendedor, puede ser el mejor producto del mundo. Pero si tiene malos vendedores, fracasa. Entonces se da cuenta, ¿cuál es el mal gobierno? Cuando nosotros ponemos la esperanza en el rico. Es que como él es rico, entonces él va a decir que no gastemos, que él lo va a poner todo, poniendo su esperanza en alguien. Y no debe ser así, debe de poner su confianza en Dios, ¿verdad, hermano? No, la parte que dice ahí, y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿verdad? Entonces, si uno le va a pedir prestado a alguien, después la persona cuando le va a cobrar hasta es abusivo, ¿verdad? Entonces ya después la gente se anda escondiendo de él. Entonces, si alguien quiere comprar algo, mejor que ahorre, que le va a salir más barato y no estarlo comprando a plazos. ¿Verdad? Después con el miedo que llega el cobrador ahí, decirle que no estoy, le dice a los hijos. Entonces la realidad es que uno tiene que ver eso, que uno tiene que depender de Dios y no de los que tienen dinero. Así es. Mire, hermano, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de Isaías, capítulo 3, verso número 4. La Biblia de las Américas dice, les daré muchachos por príncipes. Y dice, pero no te dice, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Entonces, ¿sabe cuál es el otro peligro que hay? Que haya un mal gobierno como consecuencia de que lo que gobierna son los caprichos. ¿Y qué es capricho? El capricho habla como imposición, fíjese. Así es como lo traduce el diccionario. Pero mire, usted ve, un caprichoso quiere que se haga su voluntad. Es que yo quiero comer helado para el desayuno, dice el niño. Es que lo que mi mamá hace de almuerzo no me gusta. ¿Qué crees? Que me manden a traer pollo o hamburguesas a tal lugar. Ese es caprichoso. Para que el nene coma, entonces le compran. Está creando un niño caprichoso. ¿Y qué es lo que hace? Va a gobernar sobre ellos. Mire, eso lo ve usted en algunos lugares donde viene un niño, es que yo quiero esto, y mire, y le hace un berrinche. Me recuerdo una niña por mi casa que un día le hizo berrinche a la mamá que quería algo, no le decía a la mamá, no, y mire, le lloró como una hora. Va, pues tené, ahí está, cómpralo, le dio el dinero, y cabal, solo le dio el dinero, dejó de llorar. Mire, caprichos. Y eso es un poco problemático, porque entonces eso lo podemos manejar de una manera. ¿Sabe qué es el capricho? Lo que yo quiero tener, aunque no me convenga. Porque la Biblia dice en Santiago, algunos piden. ¿Y cómo piden? Piden mal, porque piden para su propio deleite. ¿Qué dijo Sansón? Es que esa mujer es la que me gusta, pero no es cristiana, no importa, pero es la que me gusta a mí y con ella me quiero casar. Niño con capricho. Y al final tuvo problemas con ella, que ella ni se casó. Pero mire el lío que hay. Y eso le repito, porque es un mal gobierno. Porque es donde viene, hablemos en una iglesia. El pastor es el caprichudo. Solo aquí no, ¿verdad, hermano? Entonces viene aquí, el pastor es el que es solo caprichos. Es que yo quiero, ¿qué? Yo quiero tener el carro como tiene el hermano. Sí, pero el hermano tiene una empresa. ¿Por qué va a tener usted igual? Si los recursos no son los adecuados y hay otras prioridades. Pero él quiere tener lo mismo, capricho. Es que yo quiero comprar unas cámaras o una batería o un teclado como lo vi en tal iglesia, y ese sí, un teclado hermoso de 30,000 quetzales, pero él tiene el templo que todavía es de lámina. No, hombre, está cambiando prioridad, pero como es un niño caprichudo, ¿qué es lo que está haciendo? Imponiendo su voluntad. Y cuando alguien impone su voluntad porque es lo que desea, y eso es lo que dice, ¿cuál es el problema? El niño caprichudo que gobierna, ese es un mal gobierno, porque entonces haremos la voluntad de aquel y nunca haremos la voluntad de Dios. ¿Verdad, hermano? El que gobierne en jovencitos es una maldición, ¿verdad? Cuando el hijo de Salomón, ¿verdad? Y llegaron sus súbditos, ¿no? Todos a pedirles que rebajara los impuestos, porque ya no había que hacer muchos gastos. Y él consultó a los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él, o sea, los hijos de papi, los que lo tenían todo. Y entonces cuando les consultó a los dos, los ancianos dijeron, ¿verdad? Sí, es correcto lo que ellos piden, bájale los impuestos y no va a haber ningún problema, porque ellos te van a servir para siempre. Y en cambio con el otro, que no les dijo,
súbeselos porque así les vas a enseñar quién manda. Entonces, un consejo malo. Pero ahí él era joven y tomó el consejo de sus amigos, el cual era equivocado, y se dividió el reino. Se lo diezmaron, realmente, porque se fueron 10 tribus, ¿no? Sí, lamentable, ¿verdad? Miremos el último, hermano, ahí. Estamos en el libro de Isaías también. Dice, capítulo 28, verso 14. Por tanto, oíd la palabra del Señor. Dice, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Entonces, fíjese que ahí hay una cuestión. El escarnecedor, ¿por qué es un mal gobernante? Porque el escarnecedor, el diccionario lo traduce como un burlador. Fíjese, escarnecedor que lastima a alguien, pero alguien dice ridículo, pero quedémonos solo en un punto, burlador. ¿Cuál es el problema de cuando el gobernante es un escarnecedor? Porque se burla de todo. Y usted va a poner su negocio, no me haga reír, se está burlando de los sueños de alguien. Usted quiere estudiar tal cosa, no hombre, usted no, mejor usted haga tal cosa. Mire, me recuerdo de una jovencita que tocaba batería, trompeta en una iglesia y le dijo a unos muchachos, no hombre, ustedes no están para eso, mejor lo que deberían de hacer es métanse a tal otro privilegio, no sirven, burlándose de ellos. Entonces, ese es un problema malo, porque mire, cuando se convierte en mal gobierno, porque entonces no permite que la gente se realice en los sueños que tiene. No hombre, que usted ya está viejo para eso. Usted en lugar de pensar en eso, piensa en su jubilación. Escarnecedor o burlador. ¿Será que Dios lo va a usar a usted? No, bueno, si usó a la burra de Balaam, lo va a usar a usted también, burlándose de él. Y no es así. Porque le repito, de los grandes problemas que hay, entonces es donde la gente con sus actitudes no permite que la gente exprese los deseos que tiene, el anhelo para honrar a Dios, el anhelo de querer servir a Dios, el anhelo de mejorar y prosperar en su vida. No está haciendo nada bueno. Y eso es lo que usted debe tener cuidado, de que lo que no nos gobierna a nosotros sea eso, de manera que limitemos el potencial de la gente, ¿verdad? Sí, hermano, con esto de los escarnecedores me recuerdo yo, pero de José con sus sueños y sus hermanos. Porque ahí decían, ahí viene el soñador, ¿verdad? Ahí viene el soñador. Ellos no sabían que esos sueños venían de parte de Dios y se burlaban. Que dijeron, bueno, a este mejor matémoslo para ver dónde terminan sus sueños. ¿Verdad? Fue una decisión equivocada que ellos estaban tomando, porque se estaban burlando de algo, ¿verdad? Y sin embargo, después ellos se tuvieron que arrepentir, ¿verdad? Y se cumplieron los sueños, porque ellos llegaron humillados a Egipto, a postrarse ante él, a pedirle comida. Y ese es el punto, mire, debe tener el cuidado, porque incluso sus sueños, como dice el hermano, hay que saber a quién contárselos. Porque vino José, se los contó a sus hermanos, se burlaban de él. Le contó a su papá el otro sueño y su papá hasta se molestó, pero dice que se puso a reflexionar en eso. Ya él, al principio, será que yo también, pero dice que meditaba sobre eso. ¿Por qué? Porque entonces ya se dio cuenta, ¿no será que eso era de Dios? Ya él tomó una actitud muy distinta y es lo que nosotros necesitamos para que haya un cambio pleno en nuestro corazón, ¿verdad? Pero mire, ahí estamos. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, hermano, una vez más. Le queremos agradecer el privilegio que nos dio de llegar a su hogar por medio de Canal 93, aquí de Servicable. Que Dios le bendiga grandemente y si Dios nos da vida, la próxima semana hablamos nuevamente. Bendiciones, hermano.